La mayoría de quienes vemos anime, por más que intentemos olvidarlo, deseamos en algún momento poder llevar a cabo las hazañas que vemos en dichas series, y no solo correr como en Naruto. Pero, ¿son posibles las técnicas que vemos en los animes? Seguramente no. Sin embargo, ¿qué tienen todas estas en común con creencias aceptadas por muchísimas personas en realidad? Así que este video trataremos las energías en el anime, chakra, aura, ki en la vida real, así que comencemos. Comenzaremos con una de las más conocidas. En Naruto nos plantean con explicaciones bastante ilustrativas al chakra, la energía vital del cuerpo, que resulta ser una mezcla de la energía física que se obtiene de las células del cuerpo y de la espiritual que se deriva del alma. Por otro lado, el concepto que se tiene en la vida real proviene del hinduismo, en el cual los supuestos chakras son los centros de energía inmensurables del cuerpo humano, las cuales se encargan de absorber el prana, que es utilizada para realizar todos los procesos vitales, desde los más físicos hasta los más sutiles, es decir, todas las funciones corporales, emocionales, mentales y espirituales. En Naruto, el sistema de circulación de chakra es el término para los canales en el cuerpo por donde viaja y fluye el mismo, como los vasos sanguíneos. Estos tocan e interactúan con todas las células y pasan a través de todos los órganos. Además, a lo largo de estas vías hay 361 puntos que se encargan de controlar su flujo. Esto se explica bastante observando el estilo de pelea de Neji Hyuga con la técnica 8 trigramas 64 palmas, la cual es empleada para cerrar el flujo del oponente al golpear los puntos del chakra de su objetivo, dejándolo sin la capacidad de recurrir a este y sin fuerza para responder. Justo como esto, en la vida real se hablan de nadis, y como pueden imaginar, estos forman una especie de red de canales que transportan prana en todo el sistema energético humano. Además, en la serie, dentro de este sistema de circulación, existen las llamadas 8 puertas, que son algo parecidas a entradas específicas que limitan constantemente el flujo general del chakra. Al abrirlas, el usuario tiene la capacidad de sobrepasar sus propios límites físicos a costa de un daño extremo en su cuerpo, tal como vimos en el enfrentamiento de Rock Lee con Gaara o el de Guy contra Madara. Bastante similar al concepto de las 8 puertas en Naruto, generalmente se suelen hablar de 7 chakras principales, los cuales están representados por colores distintos y que físicamente gobiernan un órgano principal o glándula. Los mismos están conectados a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, se supone que el chakra del corazón gobierna la glándula timo y también está encargado del funcionamiento del corazón, pulmones, sistema bronquial, glándulas linfáticas, etc. Ahora, vamos con el ki, que es la pronunciación japonesa del término ki con Q para referirse a esta energía antes mencionada, y que dentro de Dragon Ball puede desarrollarse si se aprende a percibirla, controlarla y manejarla. Esto se consigue con un arduo entrenamiento especial, de tal manera que permite a una persona volar, emitir una fuerza de impacto a gran distancia o controlarla en una descarga de calor. Además, adquieren la habilidad de detectarlo o sentirlo como si fuese un olor o un sonido distante. Estos principios también se observan en series como Hokuto no Ken, aunque quizás no de una forma tan evidente. En la vida real, dentro de la medicina tradicional china, la interrupción del libre flujo del ki con Q es la base de los trastornos físicos y psicológicos. De igual forma, los practicantes de ciertas disciplinas afirman que el ser humano puede controlar y utilizar esta energía a través de diversas técnicas, acumulándola y distribuyéndola por todo el cuerpo o usarla en forma concentrada. Otros afirman que mediante medicinas alternativas como el magnetismo curativo, Reiki, la acupuntura, la digitopuntura, etc., pueden curar cierto número de enfermedades y otros efectos, liberando el flujo del ki con Q por el cuerpo humano. Si bien Toriyama describe que este no se puede percibir con facilidad para el ojo humano, en la serie puede ser visible en altas concentraciones, adquiriendo colores y una apariencia general que principalmente en el anime puede variar dependiendo de la raza de dicho ser. Sin embargo, como algunos de ustedes pueden estar pensando, en la realidad la ciencia no acepta este concepto como un fenómeno existente, debido a que aún no ha sido comprobado por el método científico, puesto que no resulta medible y sus efectos pueden ser explicados como sugestión. Aún así, algunos maestros del Gigom proclaman que pueden detectar y manipular de forma directa el ki, con Q nuevamente, y operar con el mismo a distancia, e incluso mencionan que este puede ser visto como un proceso biológico y su efectividad se compara con los efectos de la medicina occidental. Similar al concepto del prana, el ki discurre principalmente con kin o canales, teniendo también una especie de nodos o puntos clave llamados sue, que regulan el flujo del mismo, comparable con el concepto del chakra. Y el haki, bueno, en One Piece, esta es descrita como un tipo de energía que todo ser vivo posee
pero está dormida y solo se despierta mediante el entrenamiento intenso o tras un trauma psicológico profundo. Apenas se consigue, los usuarios pueden sentirla y controlarla. Aunque verdaderamente la palabra no está relacionada con los conceptos orientales de energía vital, podemos asumir que en términos generales el haki se deriva del ki, otra vez con Q, o prana. Por otro lado, como dato curioso, esta palabra no solo se origina del japonés, sino que también se refiere al nombre de un rey del mar dentro de la mitología nórdica, el cual poseía una gran flota y muchos notables guerreros, con los cuales saqueaban Escandinavia y aparentemente poco a poco amasó suficiente riqueza y seguidores para llegar a proclamarse rey de los suecos, bastante similar a la meta de convertirse en el rey de los piratas, ¿no? Pero hay una energía en el mundo del anime que para muchos destaca más que los demás. En Hunter x Hunter, el Nen es una técnica que permite a un ser vivo usar y manipular su propia energía vital, un concepto algo similar a los que vimos anteriormente, pero que en este caso se conoce como aura, la cual fluye por todo el cuerpo de manera conjunta que, como aparentemente en la vida real, sucede sin que seamos conscientes de ello. En este caso, los poros o puntos en el cuerpo por donde este fluye se denominan nodos, y en la serie la técnica consiste en ser capaz de poco a poco aprender a abrir y cerrarlos con el fin de controlar el flujo de su aura. Por lo general, se aprende lentamente y poco a poco a través de la meditación. El segundo método, conocido como iniciación, consiste en recibir un gran flujo de aura de un usuario experimentado que lleva a una apertura forzosa de los nodos, lo cual en la realidad se parece bastante al Reiki, una pseudoterapia originada en Japón, pero basada en el Ki, otra vez con Q, la cual utiliza una técnica llamada imposición de manos, en donde se transfiere desde las palmas una energía universal hacia el paciente con el fin de promover la curación emocional o física. Sin embargo, en la serie, una vez que abiertos los nodos, los personajes están preparados para ver su propia aura como una especie de manto que rodea el cuerpo, y se explica que incluso son capaces de sentir la presencia del mismo, aunque en el anime la producción de aura es inconsciente y constante por parte de todos los seres vivos. Esta lleva consigo los deseos y las emociones de la persona que lo despliega, así como es influenciado por el estado mental y el emocional. Se adapta a los conceptos de muchos en la vida real, puesto que se asume que el aura se manifiesta como una especie de reflejo de nuestro estado interior. Algunos defensores de la parapsicología incluso sostienen que esta se encuentra dividida en 7 estratos relacionados directamente con los 7 chakras, y que cada uno de esos estratos puede tener uno de los 11 colores del aura. Pero bueno, dejaremos este tema ahí. Si gusta, bueno, se hará una segunda parte. Pero también me gustaría que me dejaran su opinión. ¿Creen en estas energías? ¿Cuáles de todas las mencionadas es su favorita? ¿Consideran que realmente ya hay personas capaces de controlarlas? Por supuesto, si alguno tiene algo que aportar con respecto al tema, puede dejarlo en los comentarios. Así que ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Suscríbanse si no lo han hecho, compartan el video. Sin más, nos vemos.